Hay algunos que piensan que todavía se está dando esta discusión entre la concertación y la nueva mayoría, que es la única discusión política más o menos visible realmente en el ambiente. ¿Usted es de los que piensa que esa discusión se está dando o usted es de los que piensa que esa discusión ya se terminó y alguien ganó, digamos? ¿Entre la concertación y la nueva mayoría? Ujú. No, ese es un debate abierto, ¿ah? Y uno podría resumirlo diciendo una cosa es la concertación, es decir, aquella coalición gubernamental que condujo la modernización capitalista de Chile de los últimos 20 años, y la nueva mayoría que, subrayando en demasía las patologías y los defectos de ese proceso, quiere corregirlo, alterando este rumbo, ¿no? Ese es un debate que está abierto, me parece. Pero desgraciadamente es un debate que, si bien se insinuó, recordémoslo alguna vez por el año 2000, hace ya una década, en aquel famoso debate entre complacientes y autoflagelantes, desgraciadamente hoy día no carece de presencia en los medios y no parece tener mayor densidad intelectual. ¿Por qué hemos reducido el debate público a si somos o no somos leales a la personalidad de la presidenta y si nos apegamos o no, como un texto sagrado, al programa? Cuando se reduce la política a eso, la deliberación pública respecto de el significado de la modernización de Chile, el sentido de las transformaciones, etcétera, desaparece. Si el problema que tenemos en Chile, yo quiero insistir en eso, es un déficit de deliberación y de diálogo racional. ¿Y cómo se revierte ese déficit? Bueno, el gobierno tiene allí, me parece a mí, el principal papel. Por lo tanto, la presidenta, porque... La presidenta debiera ser en primer lugar quien efectivamente explicite lo que piensa y lo que cree razonadamente y lo someta al escrutinio de los ciudadanos. Pero la presidenta parece creer, no quiero exagerar, por supuesto, pero ella parece creer que para gobernar la mudez que mantuvo como candidata puede resultar igualmente exitosa. Yo no lo creo. Si las cosas siguen más o menos en el derrotero en que van, ¿cómo ve usted el futuro? ¿Cómo ve usted los liderazgos políticos en el futuro? ¿En la derecha y en la izquierda? Bueno, otro problema de Chile, evidentemente, es que la derecha no existe, ¿no? Digamos, existe efectivamente, las personas están allí, aún sobreviven, hay partidos políticos, pero la derecha como fuerza intelectual y como fuerza política en Chile está francamente al borde de caer exánime, digamos, ¿no? No tiene presencia en el debate público, no es capaz de oponer ideas sustantivas a los proyectos gubernamentales, ha renunciado a interpretar los sectores sociales que tradicionalmente interpretó. Es decir, la derecha está realmente en una situación de prácticamente inexistencia. ¿Es una derecha avergonzada de su pasado, de lo que representa? ¿De qué? No solo ella, todos están hoy día avergonzados. La Concertación está avergonzada de los éxitos que tuvo durante 20 años. La derecha está avergonzada del papel que le cupo en la dictadura y que Piñera se encargó de reiterarle, me parece a mí con gran eficacia, hacia el final de su gobierno. La vergüenza parece ser el sentimiento dominante en la política chilena. Ahora, desde mi punto de vista, la derecha tiene motivos para avergonzarse más poderosos que los que tiene la Concertación, ¿no? Algún día los historiadores van a mirar este periodo histórico y van a decir, pero qué periodo más raro este de la historia política de Chile, donde la coalición más exitosa de la historia política de Chile, la que modernizó Chile, la que mejoró las condiciones materiales de existencia de las grandes mayorías, que son las que importan, acabó avergonzada de sí misma. Tal vez entonces sea una oportunidad para los que no se avergüenzan. En ese sentido, probablemente Marco Enrique Minami y Andrés Velasco tienen una posibilidad, porque efectivamente no se avergüenzan de lo que han sido, digamos. Sí, los dos son figuras interesantes, ¿no? Yo veo como figura más de fondo a Meo. No es que me guste Meo como figura política, pero trato de emitir juicios imparciales. Meo ha sido capaz de fundar un partido político, una fuerza política interesante. Es un personaje carismático, sin ninguna duda, tiene los rasgos de personalidad que tiene Bachelet. Tiene defectos, por supuesto, que debiera corregir. El principal de todo es que no tiene ideas, tiene ocurrencia, ¿no? El gran defecto de Meo es que frente a cualquier problema se le ocurre algo rápidamente, ¿no? Y la política no se hace con ocurrencia, se hace con ideas razonadas y con proyectos razonados y deliberados más racionalmente. Pero él, no cabe ninguna duda, que ha dado una sorpresa, no solo por su desempeño previo en las elecciones en que ha participado,
sino por la capacidad que él ha mostrado, que es fundamental en un político, de soportar las flechas del destino y hacer un partido político, levantarlo, recorrer el país y generar una fuerza política propia que lo ha transformado realmente en una figura política interesante. Aunque, ya digo, el problema de Meo es el peor problema que puede tener un político. Tiene demasiadas ocurrencias y pocas ideas. Alguien debiera aconsejarle respirar más, hacer más pausa, reflexionar, elaborar una cierta narrativa y luego comunicarla. Pero demasiado confiado él en su propia locuacidad y en su simpatía, se apresura a lanzar ocurrencias frente a cualquier problema. Yo creo que ese es el problema que tiene Meo. Fuera del hecho que, por supuesto, él está tratando de construir una izquierda que de alguna manera se aparta de la tradición más socialdemócrata que había logrado configurar para sí la izquierda en los últimos 20 años. Ahora, el caso de Velasco es un caso distinto, creo yo, porque a diferencia de Meo, Andrés Velasco no ha conformado, y parece que no está en ánimo de conformar partido político alguno. De manera que la novedad de la nueva política que proclama Andrés Velasco pareciera ser una política hecha sin partido, sostenida por un grupo de amigos y de leales, todos muy entusiastas y muy inteligentes, sin ninguna duda, pero a mí me parece que eso le hace daño a la democracia en vez de fortalecerla, ¿no? La política hecha en torno a movimientos con lealtades puramente personales y en torno a personalidades no es nueva política, sino es lo más viejo que uno conoce en la política. Y Andrés Velasco debiera entonces revisar eso, ¿no? Yo creo que esa es una principal diferencia que él tiene con Meo. El otro gran problema de Andrés Velasco es que, bueno, toda la evidencia lo muestra, que tenemos el raro caso de un candidato que se dice de centro izquierda, pero cuyas mayores adhesiones están en la derecha, ¿no? No deja de ser sorprendente. Y el tercer problema que tiene, creo yo, bueno, es que se ha mostrado Andrés Velasco poco proclive a dar explicaciones por sus actuaciones públicas, ¿no? Me parece que la actitud que ha mantenido en el caso Penta acabará perjudicándolo. Todavía está pendiente la explicación de qué fue exactamente, cuál fue el servicio que prestó al Grupo Penta, cuál fue la conferencia que dictó, cuánto le pagaron. ¿No le parece que el esperar a que haya una acusación formal o que se conozcan los datos de la investigación que se está relevando es una excusa razonable? Para quien proclama ser el portador de las virtudes de la nueva política, y yo digo esto al margen de la simpatía que espontáneamente me provocan, digamos, las ideas de Velasco, para quien, digo, proclama las virtudes de la nueva política, no puede ampararse en la presunción de inocencia cuando le piden cuentas por sus actuaciones públicas, por favor. Si el problema de Velasco, de Andrés Velasco, de cualquier político, no es cumplir la ley. Eso se le puede pedir a un ciudadano de a pie, común y corriente, que no aspira al poder. Pero quien aspira a conducir la vida de sus conciudadanos, nada menos, bueno, tiene que ser capaz de poner para sí mismo un estándar más alto que el mero cumplimiento de la ley, ¿no? De manera que la sospecha o el menor indicio de haber transgredido incluso su propio discurso, que es el problema del caso Penta, no haber transgredido la ley, merece de su parte una explicación pormenorizada, no una explicación astuta, no una generalidad, no, una explicación. Y me parece a mí que entonces la falta de partido político, en el caso de Andrés Velasco, y la preferencia de estar rodeado simplemente de un grupo de amigos, subjetiviza y personaliza muchísimo su proyecto político. Y, como digo, el gran problema que tiene, además, es que estamos en presencia de un candidato que se dice de centro-izquierda, pero cuyos mayores aplausos provienen de la derecha. Me parece a mí que esa contradicción es una contradicción que podría ser insalvable para Andrés Velasco. Una última cosa a propósito de contradicciones. Dos encuestas recientes, una que estamos conociendo hoy mismo de la Universidad Católica. La gente dice que prefiere, un 70% prefiere una escuela particular subvencionada a una escuela municipal. Podría ser por el fenómeno de calidad asociado, digamos, una explicación. Pero dice que en la escuela particular subvencionada lo que más valora de ella es alto rendimiento escolar y mejores infraestructuras y mejores servicios. Y eso parece estar totalmente en contra de lo que está
proclamando el gobierno en su reforma. Y la misma encuesta de la Universidad de Diego Portales dice que el 43% de la gente encuestada cree que la reforma tributaria beneficia a los más ricos. ¿Qué tenemos? ¿Un problema de disociación total entre la clase política y la gente? ¿Un problema de comunicación, como decía la presidenta el otro día? ¿Qué es lo que hay? Bueno, yo distinguiría. Es probable que en el caso de la reforma tributaria haya algo de desinformación y esa reforma haya terminado dañada por la manera en que finalmente el ministro Arenas la condujo. Iniciar una reforma tributaria con las declaraciones épicas que el ministro Arenas hacía. Recordémoslo, ¿no? Sosteniendo que una reforma pétrea, integral, que no admitía, digamos que no admitía cambio alguno, para terminar en la casa de Juan Andrés Fontaine, firmando un acuerdo por la reforma tributaria. Me parece a mí que esa escena, performativamente, digámoslo así, al margen de lo que allí se haya discutido, la escena como tal acabó lesionando a esa reforma, ¿no? De manera que el caso de la reforma tributaria es probable que se deba a eso. Usted no puede hacer política combinando declaraciones épicas y acabando tomando té en la casa del asesor de la derecha. No parece demasiado presentable. Hay ahí una contradicción entre lo que usted proclama lingüísticamente y el acto que ejecuta. Eso que la filosofía llama contradicción performativa es fatal en política, me parece a mí, y ese es el problema de la reforma tributaria. Ahora, en el caso de la cuestión educacional, me parece que la explicación es otra. Tiene que ver con el hecho que la gente, las nuevas clases medias, estas personas que han mejorado sus condiciones materiales de existencia en los últimos 20 años, que han tenido una gran movilidad intergeneracional con respecto a las oportunidades de sus padres, gente que por primera vez tiene automóvil, casa propia, y que puede pagar un colegio privado a sus hijos, viven esa experiencia de consumo, llamémosla así, como una forma de dignidad y como una forma razonable de distinción. Esto es lo que el gobierno no comprende. El gobierno ve en el mercado y en la expansión del consumo un fenómeno de enajenación, de alienación, ¿me entiendes? Son masas ignorantes y torpes, algo de esto se le ha ocurrido decir incluso al ministro, masas estúpidas, arribistas, ¿no?, que buscan distinguirse mediante la escuela, como si no fuera eso lo que la alta burguesía ha hecho toda la vida en Chile. ¿Acaso la alta burguesía que histórica y tradicionalmente lleva a sus niños al 6% de colegios particular pagados en Chile, de Grange, ¿no están animadas por ese mismo sentimiento? ¿Acaso los colegios donde van los hijos de los ministros en Chile no están animados por ese mismo sentimiento? Entonces, lo que ocurre en Chile es que esta nueva clase media ha vivido la experiencia de expansión del consumo como una experiencia de liberación, de dignificación. Eso es lo que no se entiende, ¿no? El gobierno está con un discurso cuyo origen yo no soy capaz de comprender, que es el discurso, digámoslo así, como aristocratizante, el discurso de las minorías satisfechas, ¿me entiendes tú? Que ven el proceso de masificación como decadencia cultural o espiritual. Eso es muy propio de la derecha y desgraciadamente en eso hay sectores de izquierda que parecen confundirse. No, el proceso de expansión del consumo tiene muchas virtudes. Borra desde luego los signos externos de estatus. Hoy día uno mira a los jóvenes, ¿verdad?, y ya no son portadores de signos externos de estatus. Son sectores sociales altamente escolarizados, por lo mismo muy autónomos, independientes y críticos, es cosa de ver las universidades. Las familias que van a los malls los domingos ven eso como una experiencia de dignificación. Lo que pasa es que hemos olvidado cuán excluyente era la sociedad chilena. Entonces la izquierda mira esto y ve esto como un empobrecimiento de la vida, como una enajenación. Hay que sacar a las mayorías del error en que están. Este ejercicio contracultural, digámoslo así, que insinuó la presidenta, dicho sea de paso, en la entrevista que dio al diario El País, a mí me parece de un paternalismo inaceptable, de un paternalismo absolutamente inaceptable. Esto de creer que la gente no sabe lo que le conviene, lo que disfruta y lo que quiere, y supone no ser capaz de comprender cuán liberador puede ser el consumo
para los sectores históricamente excluidos, ¿no? Solo las minorías satisfechas, que siempre han nadado en el consumo y en la abundancia, que disfrutan de la distinción enviando a los niños a colegios caros, particular pagados, que dicho sea de paso van a seguir existiendo, ¿no? Que van a misa los domingos para tener su buena conciencia, etc. Esas minorías pueden vivir la experiencia del consumo como enajenación, como una especie de envilecimiento de la vida colectiva, pero que la izquierda, que dice representar a sectores proletarios, etcétera, descuide este sentimiento, a mí me parece una estupidez realmente política de marca mayor. Las familias que salen a quejarse por la reforma escolar, que temen que su escuela se cierre o que se les obligue a adherir o incorporar a sus hijos simplemente a un establecimiento estatal, no se quejan de eso por maldad o porque sea un instrumento de una campaña del terror deliberadamente dirigida por pequeños grupos y financiada por ellos, sino que se trata de un malestar genuino de estas nuevas clases medias que han disfrutado, digámoslo así, del árbol prohibido del consumo, ¿no? Y ven el consumo como una forma de dignificación, de autonomía y de igualdad. Esta dimensión que tiene el capitalismo, que también puede ser muy liberador desde este punto de vista, se ha olvidado, me parece a mí, por el gobierno de Bachelet, que ve, conforme a la más vieja tradición de la izquierda más clásica y más tradicional, que en esto parece confundirse con los grupos aristocratizantes de derecha, ve, digo, en el consumo un momento de envilecimiento, como decía yo antes, de la vida espiritual, una especie de enajenación, un error del cual hay que sacar a las masas, aunque no quieran, ¿no? Esta convicción redentora y contracultural de la política a mí me parece francamente inaceptable. Yo creo que lesiona los bienes de los cuales nos provee la modernidad. El individualismo, una cierta idea de la dignidad personal, el respeto recíproco que nos debemos, la idea de que cada hombre es un buen juez de su propio bienestar dentro de ciertos límites. Parte de la cosa épica del relato de este gobierno, la presidenta lo dio en la campaña diciendo que era un gobierno de reformas y no de reformitas. Lo insistió sobre el punto al presentar la reforma tributaria. ¿Puede terminar siendo, en vez de un gobierno, un gobiernito, si es que no corrige algunos de estos aspectos? Yo creo que sí, yo creo que el gran peligro efectivamente del gobierno es que acabe por disociar su propio sentido del sentido espontáneo que tienen estas mayorías incorporadas a las nuevas clases medias, que al quedar sin ninguna interpretación acaben finalmente inclinándose hacia la derecha. A mí no me extrañaría, Dios nos libre, que después de esto terminemos con Piñera nuevamente, que inteligencia y sagacidad y ambición tiene, sentado en la presidencia. Muchas gracias, Carlos, por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes.